y que ha dado lugar pues, a muchas discusiones y también, obviamente, a mucho debate jurídico, que es el llamado consentimiento informado. La idea del consentimiento informado puede ser engarzada, puede ser enlazada, digámoslo así, con varios derechos humanos. Fundamentalmente dos, ha dicho la Suprema Corte. El derecho a la dignidad humana, es decir, el derecho con esta visión que proviene de Emmanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, en donde, desde un punto de vista de filosofía kantiana, se entiende que el ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio para lograr ningún tipo de fines o propósitos o objetivos que le sean ajenos. Y por tanto, cada ser humano es único e irrepetible en su vida, en su existencia, y tiene que ser respetado. Entonces, el consentimiento informado enlaza con la dignidad humana y también, en segundo lugar, enlaza con el principio de autonomía del paciente. Esta es una idea, de acuerdo con la cual los profesionales de la medicina no le pueden imponer, como ha sucedido a lo largo de la historia, un tratamiento médico al paciente, sino que el paciente tiene que someterse al tratamiento médico, pero de manera voluntaria, de manera voluntaria. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo se va a determinar? A través del consentimiento informado. En ese sentido, la Suprema Corte ha puesto mucho énfasis en la segunda parte de esta fórmula. Ciertamente tiene que haber un consentimiento para efectos de que el paciente manifieste su deseo de someterse al procedimiento médico, pero tiene que ser informado, informado. Entonces, en algunas de las sentencias que están en el libro, que ustedes van a poder leer en el libro, se explica de manera muy clara, muy sencilla, qué implica que el consentimiento sea informado. Quiere decir que tiene que ser un consentimiento previo, muy importante, tiene que ser previo a la intervención médica. Tiene que suponer una explicación clara en un lenguaje asequible para el paciente de en qué consiste la intervención médica de la que será sujeto. Se le tienen que explicar también cuáles son las alternativas, porque para atender ciertas dolencias no hay un único curso de acción, sino que se puede valorar o hacemos esto o vamos por el procedimiento diferente acá o tenemos una tercera opción para efecto, y esto es muy importante, para efecto de que el propio paciente lo pueda valorar y pueda tener una dimensión de qué supone cada una de las opciones que le está planteando el profesional de la medicina. Además, esto tiene que ser explicado a la vista de las consecuencias que pueden probablemente, no con una certeza absoluta, pero sí probablemente tener la aplicación de cada uno de los procedimientos disponibles para atender la dolencia del paciente. En ese sentido, insisto, se le tiene que explicar, esta dolencia se puede atender de la forma A, de la forma B, de la forma C. Las consecuencias de A son las siguientes, las consecuencias de B son las siguientes, las consecuencias de C implican un proceso recuperatorio de tal naturaleza, etcétera. Insisto, para que el paciente lo pueda valorar y pueda verdaderamente exigirlo. Las condiciones en las cuales se tiene que prestar el consentimiento informado tienen que permitir una importante comprensión de lo que el profesional de la medicina le está explicando al paciente. Y esto supone que el momento en el que manifiesta este consentimiento sea un momento de libertad y de reflexión por el propio paciente. Esto se los comento porque muchas veces, como seguramente ustedes lo saben, se recaba el consentimiento informado ya cuando el paciente está entrando en el quirófano, ya casi está en la camilla que lo están llevando al quirófano y en ese momento se le acerca alguien con un machote y le dice, oiga, fírmele aquí que ya está su consentimiento y fírmele aquí el papelito y no sé qué. La Suprema Corte ha dicho que esas formas de recabar el consentimiento informado son ilegales. Son ilegales porque están el paciente en una situación de estrés que no le permite valorar las alternativas. Por ejemplo, ha dictado algunas sentencias donde se condena a los profesionales de la medicina por malpraxis debido a que, por ejemplo, recuerdo un caso en el cual
se recaba el consentimiento informado de una mujer que llevaba varios días en trabajo de parto, ¿no? Y que ya a la mera hora le dicen, oiga, pues fírmele aquí, pues ya la mujer ya está casi, casi con un dolor tremendo, ¿verdad? Ya casi, casi, pues dando a luz, y en ese momento se recabó el consentimiento informado y el caso por una malpraxis llegó a tribunales y los tribunales dijeron, no es válido ese consentimiento informado porque se le tuvo que haber solicitado con anterioridad. En ese caso se había, me estoy acordando, se le había aplicado una ligadura de trompas de falopio, una medida que restringía su capacidad reproductiva con el aparente consentimiento informado que se dio en esta condición que les estoy platicando, después de varios días de trabajo de parto y unos momentos antes de que entrara la gestante a una intervención quirúrgica para dar a luz, ¿no? Una intervención jurídica de esta naturaleza. Entonces, los tribunales no aceptan esta forma de recabar el consentimiento informado. Tampoco aceptan una forma colectiva de recabar el consentimiento informado, porque en otra de las sentencias que están recogidas en el libro, se cita el caso de un Instituto Nacional de Salud, ubicado allá en el sur de la Ciudad de México, muy cerquita de la ciudad universitaria, en el cual se reunía, la práctica era reunir a 30 pacientes en un salón que tenían una dolencia parecida, tenían un problema de cadera, se les iba a practicar una intervención quirúrgica y en ese salón, estando los 30 pacientes juntos, se les explicaba el procedimiento médico a que se les iba a aplicar, las probables consecuencias de ese procedimiento médico y se les distribuían unos formatos para recabar su consentimiento informado. La Suprema Corte también se ha pronunciado en este caso sobre la ilegalidad de ese consentimiento informado. ¿Por qué? Porque dice que para que verdaderamente sea un consentimiento informado tiene que ser a través de un diálogo individual con cada paciente, en donde el profesional de la medicina le explique a partir de la situación específica, de la dolencia particular y de la condición de salud que presente cada paciente, pues cuáles son las cuestiones que debe de atender. Entonces, también es muy importante que ustedes se fijen en esta cuestión de cómo recabar el consentimiento informado y cómo cumplir con los requisitos que establece tanto la Ley General de Salud como los reglamentos de la propia ley y la jurisprudencia de la Suprema Corte en esta materia.